Bien, lo que es la Comisión Electrónica Internacional crea una norma, la cual la llama la IEC 61010-1, la cual pone cuáles son los niveles de sobretensión que debe soportar estos equipos, debido a que son equipos portátiles y los cuales puede haber daño a la persona que los está operando. Se divide en 4 categorías. ¿Sí? Ellos lo dividen en 4 categorías, las cuales son enumeradas desde la 4 a la 1, de mayor a menor. Bien, donde siendo las 4, las de categoría 4 son las que mayores sobretensiones tienen que aguantar. Ustedes se fijan, tienen distintos valores. Tenemos los voltajes, lo que es la tensión nominal o voltaje nominal y la sobretensión transitoria. Estos rangos que tienen acá en la parte izquierda son los rangos de trabajo que tienen esos equipos. Bien, ¿cuáles son las tensiones que supuestamente esos equipos están diseñados para medir? Nosotros estuvimos viendo cuando armamos los voltímetros digitales, perdón, los voltímetros comerciales, que uno podía medir ciertos rangos, ¿sí? Máximos, y con eso, si uno al poner el máximo valor de medición que puede hacer, lo mete dentro de una categoría. La categoría 4 es la que más tensiones de trabajo, sobretensiones de trabajo tiene que aguantar. ¿Sí? Son los equipos de alimentación primaria y son los que se utilizan para lo que son conexiones aéreas o subterráneas. Ya sea lo que son los postes de luz y demás. Tiene que ser, esos equipos tienen que tener las sobretensiones, o sea, aguantar las sobretensiones más altas dependiendo de las tensiones nominales que están trabajando. Fíjense que si, por ejemplo, yo sé que en las conducciones, en las líneas de tensión que estoy midiendo, hay, más de hay a lo sumo 600 volt, la categoría 4 de esos equipos tienen que aguantar 8000 volt de sobretensión. ¿Cómo 8000 volt de sobretensión? ¿Va a haber 8000 volt de sobretensión? Puede ser que no, puede ser que nunca pase, ¿sí? Pero para estar seguros, hacen que haya un margen grande de seguridad. Sobre todo porque si uno tiene eso en la mano y explota, ¿sí? Sabe que tiene los equipos, o sea, el equipo va a aguantar hasta esa tensión. ¿Bien? Nico, Sí. te hago una consulta rápida. Entonces va a depender mucho de la categoría, al mismo tiempo del nivel que yo seleccione el equipo para medir en su momento. No, eso tiene que ver con la medición que yo sé máxima que voy a hacer. Yo sé que voy a estar trabajando, por ejemplo, con 380 volt. ¿Bien? Yo sé que normalmente, nominalmente, trabajo con 380 volt. Entonces, mi voltaje nominal no puede ser de 300 volt, tiene que ser de 600 volt. Bien. Y esa categoría, esa división, cae, por ejemplo, para una categoría 3, yo sé que tengo que, por general, los equipos de medición que se utilizan en industria, lo que podemos ya utilizar nosotros en lo que son los lugares de AISA, son de equipos de categoría 3, porque yo sé que no voy a medir nunca voy a tener sobretensiones más de 6000 volt, ¿sí? Puede ser que pueda llegar a tener una sobretensión de 2200 volt, una bomba que se puso en corto, yo estoy midiendo, ¿sí? Una de las fases se puso a corto, tocó la aleación y tengo 6000 volt en cualquier lugar. Sé que más de esos 6000 volt no van a aparecer, ¿sí? A eso tiene que ver la sobretensión transitoria que aguanta una cierta cantidad de tiempo. No es que yo pongo 6000 volt y me quedo conectado 6000 volt, no. Me da el tiempo para que aparezca la sobretensión, yo suelte el equipo y listo, se acabó. Se quemó, no se quiere más. Ok, listo. Ahora sí, entonces el tema de la protección para la persona, la categoría. Las categorías son para las personas, sí. O sea, ustedes si van a medir tensiones de 1000 volt, ¿sí? Tienen que fijarse qué categoría tienen y esas categorías tienen que ver con el lugar donde están midiendo. La categoría 4, como bien dijimos, son para transformadores, para líneas de distribución, acometidas, ¿sí? Las bajadas a los tableros de la casa. No deberían estar ustedes midiendo, o si lo están haciendo con mucho cuidado, con guantes eléctricos, con un equipo que no sea de categoría 4. ¿Bien? Por lo general, después están los de categoría 3, ¿sí? Que son los de nivel de distribución, que eso ya tiene que ver ya no con la cometida, sino con lo que es la red interna eléctrica de un lugar. Los tableros de 380, 220 y demás. Los equipos,
lo que son los motores chiquitos, sí, claramente no estamos hablando de bombas que tienen motores mucho más grandes, y se utilizan por lo general para uso industrial. Si ustedes se fijan, a ver, volvemos un segundito para atrás, no sé si se va a llegar a apreciar, pero si miran un multímetro, los multímetros tienen que tener sí o sí escrito en algún lugar cuánto es la categoría que soporta. Fíjense, este multímetro de Full Fluke 177 tiene en la parte inferior, dice 600 volt categoría 3 y 1000 volt categoría 4. ¿Sí? Para medir tensiones, no para medir corrientes. Le está indicando que este equipo tiene esa categoría, que se puede tanto para medir, se puede utilizar para medir tensiones de líneas de acometida como de equipos de distribución interna en una red. Bien. Después tenemos lo que son los de categoría 2, que son los que se hacen sobre artefactos eléctricos. Bien. No sé, una pava eléctrica, lo demás, lo que se les ocurra. Lo que tenga una PlayStation, una tele, son equipos que los de categoría 2 se pueden utilizar para esos valores. Fíjense que si bien tienen diferentes tensiones, la sobretensión que aparece en esos lugares, si son son menores. Nunca van a aparecer 6000 volt en una conexión, en una televisión de, no sé, yo tengo una tensión de 1600 volt, con un categoría 2 estaría bien. Bien, pero no la protección, o sea, puede ser que aparezca una sobretensión más grande. Raro, sí que en una casa aparezca 4000 volt, pero por las dudas, siempre, como cuando uno nomencla, si alguna vez vieron lo que es la cuestión de los equipos, las hojas de seguridad de los insumos que son de categoría tanto, no se sabe si son cancerígenos, pero por la duda se dice que es cancerígeno para solventar. Por si pasa algo, ¿sí? Nosotros dijimos que era así. Bueno, lo mismo pasa con los equipos estos. Sobredimensionan las protecciones para no tener ningún tipo de problema. Y los de categoría 1, ¿sí? Son aquellos que son equipos que hacen una conversión de tensión, ¿sí? Por ejemplo, una fuente, una batería, tranquilamente se podría medir con un equipo de categoría 1, ¿sí? Sin ningún problema. Porque yo sé que es raro que aparezcan sobretensiones mucho más altas que 4000 volt, por ejemplo. Cosa que es ¿El rarísima. cargador de un celular entraría en categoría 1 también? El cargador de un celular entraría en categoría 1. Con un equipo de categoría 1 vos podrías medirlo tranquilamente. Justamente el cargador Genial, de un gracias. celular aparece en categoría 1. Y después están los de categoría 0, que acá ni siquiera están mencionados, que son equipos los cuales no tienen ninguna conexión eléctrica de ningún tipo. Por ejemplo, un auto sin una batería. Es un equipo de categoría 0. ¿Sí? En lo que es categoría 1 tenés baterías, tarjetas electrónicas, componentes electrónicos, etc. Eh, los transformadores, algunos transformadores son de categoría 1. Sí, según a quien le pregunte, son de categoría 1. Porque lo que los transformadores se pueden utilizar para hacer aislamiento galvánico. ¿Sí? Con eso terminamos lo que es la teoría esta de equipos digitales. Ustedes en el día de mañana, si tienen que comprar equipos, lo que son equipos de medición de tensión o de corriente, todos, lo que sea que miden, tienen que caer de categoría 3 para arriba. ¿Sí? No pueden utilizar categorías más bajas. Está normalizado. En el ámbito industrial es categoría 3 hacia arriba. Y ahora para terminar en estos 30 minutos que nos quedan, vamos a hacer un poquito más cortito, vamos a ver unas hojas de datos porque estuvimos hablando de equipos y demás y no mencionamos absolutamente nada. Vamos a ver
una hoja de datos que es muy específica y una hoja de datos que no dice absolutamente nada. Adivinen ustedes cuál es cuál. Bien, la primera que vamos a ver es una hoja de datos y un Fluke 381, el cual es un equipo, ¿sí? Tenemos un Fluke 381 que dice que tiene un display remoto, hay unos ciertos equipos que permiten desconectar lo que es el display y mediante radiofrecuencia transmitir una pequeña, infrarrojo, perdón, transmiten la señal que están midiendo al display, una chuchería, para no tener que estar moviendo el equipo, sino simplemente tener las manos ocupadas en lo que son las puntas. Es un equipo TURMS, dice ACDC Clamp Meter con iFlex, ¿sí? Fíjense, cuando le dicen ACDC Clamp Meter, básicamente es una pinza de Hall, ¿sí? De efecto Hall. Y tiene un iFlex, ¿sí? Que es este lazo que permite medir corrientes. También sin necesidad de utilizar la pinza perimétrica, si están en un lugar muy complicado la conexión, sí mandan el lazo a través del, del cable que está lejano y miden con eso. Bueno, miren, fíjense, tienen capacidades de medición de corrientes de 1000 amperes de corriente alterna y de continua, simplemente porque como vimos, la relación de medición de corriente disminuye proporcionalmente, ¿sí? En la medición. Se puede medir hasta 2500 de corriente alterna con el iFlex, que es esta probeta que está acá. Esta probeta, este equipo que está acá. Tiene medición de tu RMS de tensión y de corriente. Puede hacer frecuencia de emisión hasta 500 Hz. Sí, sí, si las frecuencias que tienen que medir son más grandes, seguramente haya un error. Bueno, mínimo, máximo y promedio y inrush para poder medir. Bueno, tecnología wireless que permite hacer una medición a 30 pies de distancia, que deben ser más o menos, no sé, 5 metros. Para medir con el display. Fíjense que dice, es importantísimo que les indique cuál es la categoría 4 para 600 volt, categoría 3 para 1000 volt, ¿sí? Fíjense lo que estamos hablando recién, que para categoría 4 puede medir hasta 600 volt, ¿sí? O sea que yo podría medir tensiones en líneas de distribución de hasta 600 volt, y para líneas de categoría 3, lo que es distribución hasta 1000 volt de corriente alterna y continua. Tiene integrado un filtro pasa abajo, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que es la conversión analógica digital y lo que estuvimos viendo recién de lo que era el circuito interno de la pinza amperométrica con el efecto Hall y todo lo demás, una cháchara para vender un poquito más caro el equipo. No dice absolutamente nada. Bueno, propiedad de medir inrush, ¿sí? Corrientes inrush. Dice, to filter out noise and capture motor certain current. Dice, para filtrar el ruido y demás. Esa filtración del ruido lo hace directamente el conversor analógico digital, no es que tiene algo especial. Cuando uno tiene un conversor analógico digital y uno hace el muestreo y el sample and hold, del muestreo y retención del equipo, los ruidos por lo general tienen frecuencias muy altas y pasan muy rápido, por lo cual el conversor analógico digital ni siquiera lo ve, o sea que es algo que sale, que tienen consecuencia. Bueno, diseño ergonómico, transmisor de radio automático que apaga, bueno, transmisor de radio que cuando se conecta el display se apaga. Nada, 3 años de garantía y de regalo una maleta. Fíjense que las especificaciones cuando uno mide con la mordaza y cuando mide con el iFlex cambian drásticamente. Con el iFlex se comete un error mucho más grande, tiene un 3% de error, si de la medición más menos 5 dígitos de la medición que se está realizando en el momento. Para la tensión de corriente, 2 dígitos, sí, fíjense que para lo que son los equipos que están integrados sobre el cuerpo del equipo son un poquito más específicos.
Bueno, para mí resistencia es lo mismo. Fíjense que la resistencia tiene el rango de 60.000 volt ohm y con lo que ya saben para mediciones de corriente y de tensión, esto es sencillamente lo mismo. Si miden, la resolución es de 0.1 ohms y lo que le da es la medición. El rango de frecuencia va de 500 Hz. Sí, el error que puede meter dice que tiene tu RMS, puede medir continuidad, puede holdear la señal. El hold significa esto de mantener la señal lo que se mide un cierto tiempo. Eh, unas, una luz de fondo para poder ver mejor el display LCD. Mínimo y máximo, inrush, bueno, filtro pasa abajo. Bueno, estas son las capacidades de los cables que pueden medir, de 750 MSM a 2500. Esto no lo dijimos, pero es importante, uno no puede medir con la pinza perométrica cualquier cable, cualquier espesor de cable, porque si el cable es muy finito, el campo magnético que genera se disipa en el espacio demasiado rápido y la pinza no puede medirlo. Así que tiene que tener ciertas consideraciones, tiene que saber bien cuánto es el espesor del cable para poder medirlo. Bueno, y las categorías de medición. Y con eso tienen ya, lo único que tienen que saber lo que le dice es esto. El error que mide la medición, las categorías y demás. Con eso sacan en claro lo que es cualquier tipo de hoja de datos de cualquier tipo de equipo de medición digital. De este o de cualquier otro. Ya sea un multímetro, ya sea una pinza perimétrica, ya sea un cofímetro digital. Son más o menos parecidos y no cambian mucho. Por otro lado tenemos por otro lado, sí, este es un señor multímetro que se llama Hioki, de la empresa Hioki Digital Multimeter, y son la serie DT de 4200, y son distintos equipos, sí, que se utilizan para distintos tipos de misiones. Esto se lo quería mostrar para que ustedes puedan ver. Esto es un chiche, carísimo, es un lujo tener uno de estos. El equipo puede medir y mandar información de lo que está midiendo a través de wireless, Bluetooth, perdón, para guardar la información que están midiendo. Si ustedes podrían directamente medir un motor, si en este caso, bueno, es un multímetro nada más, podrían medir la corriente o la tensión de un motor y dejarlo muestreando y ver cómo se va comportando con diferentes cargas su motor y hacer, como dijo recién, la curva HQ sin estar renegando, sí, con el equipo midiendo a cada rato. Tiene accesibilidad con celular, bueno, cloud, mail, lo que se les ocurra, les avisa. Si dejan midiendo y pasa algo con un equipo, les avisa que pasó algo, que cayó la tensión, lo que se les ocurra. Eh, bueno, tienen la pinza, bueno, bueno, esas son distintas cuestiones que tienen los equipos de ellos. Que les permiten utilizar, pero bueno, no es específico de ninguno de estos equipos en sí, sino de las líneas generales de lo que es Yaki. Bueno, acá les explica lo que son conventional digital multímetros, o sea, multímetros digitales convencionales, y lo nuestro multímetro Yaki, cuál es la diferencia, ¿sí? Fíjense que tienen para las mediciones de tensión alterna tenemos una antiimpedancia de entrada. Sí, esto está dado por los amplificadores operacionales que estuvimos viendo. Eh, Estoy mirando lo que dice porque, bueno, esto no es importante. Sigamos. Es una comparativa con respecto a otros tipos de... Siempre, fíjense, dice la categoría, les explica cuál es la categoría que tienen los equipos. Esto debería estar en todos los equipos que uno vaya a comprar. Y bueno, algunas características más, True RMS para medir onda, medir de forma correcta formas de onda distorsionadas. Eh, bueno, para medir señales de inversores, que también son de equipos digitales. Inverter, ¿verdad? Se lo conoce como inverter. Estos son, bueno, estos son directamente, es un chiche. Esto creo que es la primera vez que lo veo. Las puntas directamente le permite cambiar de categoría de tensión
sencillamente cambiando lo que es es tipo una rosca que tiene, o sea, pueden pasar de medir de 1000 volt a 6000 volt sin mucho menos. Bueno, tiene estos chiches más, bueno, todos los equipos y demás. Fíjense que tienen dos tipos de equipos principalmente, que son, por un lado, son diferentes, tienen los equipos que son de campo y por el otro lado tienen los que son de laboratorio. En sí, las diferencias tienen que ver con los rangos de medición, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que lo que son de medición de campo de corriente continua tienen de microamperes a miliamperes, y lo que es de laboratorio y de uso de investigación, la corriente continua va de 600 microamperes a 10.000 amperes en este caso. Este, por ejemplo, tiene para medir una, tiene una pinza para poder medir, una pinza perimétrica, un accesorio de pinza perimétrica para poder medir. Este no, puede medir conductancia. ¿Qué más? A ver, vamos más abajo. Bueno, estos son todos los chiches, estos, los modelos de medio son multifuncionales para mantenimiento. Sí, fíjense, en este caso, que los rangos de medición son de 10 amperes para corriente continua y alterna, las tensiones que se manejan de 6 volt a 1000 volt. Bueno, demuestra que pasa con este módulo que sería que manda directamente a una, a una hoja de datos Excel donde ustedes pueden tener todos los datos que estuvieron midiendo. ¿Qué más? A ver qué tenemos. Bueno, acá tenemos distintos estándares, ¿sí? Tenemos equipos distintos. Tenemos para laboratorio, para instrumentación, para medición de tensión nada más, para trabajo en campo, para modelo multifuncional. ¿Sí? Fíjense que para los que son los automatismos y demás, es que es una línea específica para medición de lazo de corriente 420 mA. Eso tiene que ver con los rangos que uno maneja. Si el instrumento, las mediciones que hace son en amperes, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, acá la indicación de este modelo, el TT4552, la corriente que dice está en el orden de los amperes, y acá si se fijan, no sé si se llega a apreciar, está un poco distorsionada, esto dice miliamper, dice amperes, miliamperes, microamperes a miliamperes, ¿sí? Estos equipos son para medición de corrientes más bajas. Y bueno, tienen todas las características, sí, que va de microamperes a miliamperes, bueno, los distintos rangos de medición, etcétera, algunas cuestiones más de lo que tiene que ver con las mediciones que estuvimos viendo recién, modelos de bolsillo y demás. Quería ir a la parte de lo que son los errores. Fíjense, cuando lleguen acá, tienen todos los modelos, cada uno de los modelos, y le dice cuáles son, si son True RMS. Sí, fíjense que en esta línea todos los modelos son True RMS. Acá en la segunda fila les muestra la precisión que tiene cada uno. Fíjense que a medida que nos vamos moviendo de izquierda a derecha, fíjense lo que es el porcentaje de medición que mide, son bajísimos, ¿sí? Este que es el de instrumentación es de 0,0025% del rango medido, de la medición que se hizo, más 2 dígitos. Nada, les muestra las temperaturas de funcionamiento, los rangos de emisión de corriente, funciones adicionales, auto ACDC, que son para mantener el auto hold, la medición de pico, filtro pasa abajo, ¿sí? Es para filtrar el ruido, es simplemente un circuito que tiene un capacitor y una resistencia, nosotros no lo vimos, pero es nada, una tontera. Hold display value, bueno, máximos y mínimos, relativo, conversión a decibeles, por si uno quiere medir cuánto es la pérdida que está teniendo un circuito con respecto o sea, cuánto es que se atenúa una señal al pasar a través de un circuito. Cuántos, por ejemplo, data storage, cuántos datos puede guardar, 400 máximo, los otros no tienen, ¿sí? Comunicación USB, sí, no, bueno, tiempo de funcionamiento y mucho más, no mucho más. Acá les dice
acá más específicamente cuántos son, para cada rango, cuánto es el error que se está midiendo. ¿Sí? Para los 6.000 volt, para los 60 milivolt, para los 600 milivolt. Cuánto es la impedancia de entrada, que es lo que nos permite disminuir lo que es el efecto de carga del equipo. Y bueno, no mucho más. ¿Sí? Diodo check, por ejemplo, rango de 3.6 volt, esto tenía que ver con cuánto es la caída de tensión en los diodos. Y bueno, tiene las distintas líneas, el del medio, decía high-end, middle, high-end es como lo más, de lo más, middle y estándar. Más que nada son las cuestiones, la diferencia entre uno y el otro son los chiches que tienen en sí, poder guardar datos, nada. No cambia mucho los rangos de tensión que pueden medir, el rango de corriente que se pueden medir y no mucho más. ¿Sí? ¿Dudas con esto? No, está bastante claro. Está bueno. Bien. No, no, para nada. Con esto lo que aprendimos, Para nada. con esto que aprendimos, ustedes pueden agarrar una hoja de datos tranquilamente, ¿sí? Y saber qué es lo que tienen que comprar, eh, los rangos y demás, lo que necesitan para poder comprar un equipo para hacer mantenimiento. ¿Sí? Sencillamente eso. Bueno, gente, con esto terminamos la clase. Esperen que freno. La clase